Ujú. Oye, vamos a imaginarnos un cliente tipo que no esté en España, que está en otro país y que quisiera contactar con vosotros, el país que sea. ¿Cómo debería ahora mismo de saber cómo tiene que contactar con vosotros? ¿A través de la web buscar quién es la filial, quién es el distribuidor? ¿Esto cómo lo haría? No, es mucho más sencillo y en la web solo tenemos un formulario de contacto. Hay un único formulario de contacto y tú eliges el país. Cuando eliges el país, nuestra web ya directamente, si eres de Reino Unido y en Reino Unido tenemos una filial, ese email le llega a nuestros compañeros de Reino Unido. Si no tenemos filial, ese email lo tratamos desde Cenio Toledo. O sea, nuestra dirección comercial de Toledo atiende ese email porque imaginamos que es un cliente de Perú. En Perú no tenemos ningún distribuidor en exclusiva y vendemos nosotros directamente, vamos abriendo cartera de clientes. Pues ahí directamente se pone en contacto con nuestro director de ventas corporativo y el director de ventas corporativo le explica cuál es nuestra estrategia de precios, ventas, etcétera, y abre un canal a ese cliente. Si tenemos distribución en exclusiva para el país desde el cual nos estás contactando, directamente le llegará el correo a los de la filial correspondiente. Así que es muy Vale. sencillo y es muy transparente para el usuario, porque al final el cliente solo tiene que contactar a través de la web y ya su correo llega a la persona que le tiene que dar. Vale, como lo estás pintando muy sencillo, pero realmente eso funciona, ¿no? Porque a mí me ha pasado que yo Funciona, funciona. me he metido a la página web, no en tu caso, porque yo sé quiénes soy, dónde estáis, ¿no? Pero bueno, no conozco Toledo, yo lo dejo ahí. No conozco Toledo. Pues cuando quiera grabamos aquí un tutorial. No tenemos Un un tuto setup de ver chulo, cómo pero las decirlo. máquinas fabrican los dispositivos, para que sepan, para que veamos que se Sí. fabrica aquí en España, ¿no? Bueno, lo que me vengo a referir, a mí me ha pasado que hay muchas webs donde tú dices eso, de fabricante dice, pon tus datos que pondremos en contacto contigo, y pasan las semanas, y al cabo de los meses cuando te contesta un fulano que es un fulano, sí, entonces funciona. Es decir, que el que se quiera poner en contacto con vosotros va a contactar pronto con vosotros. Sí, desde Perfecto. luego, desde luego. De eso no hay ningún problema. Además, bueno, también como yo estoy en la parte de soporte, muchas veces nos contactan a través de la herramienta de soporte, nos contactan los clientes y enseguida, o sea, en el día se ejecuta la orden de al director de ventas corporativos se le pasa el contacto y en el mismo día generalmente le suelen contactar a los clientes, con lo que no hay ningún problema con eso. Solemos ser bastante cuadriculados en ese sentido. Vale. Ok. Me has dicho que son ciento y pico países los que tenéis donde tenéis donde Sí, estáis. Vale, pero ciento de los ciento veinticinco. y pico países, ¿estáis ahí porque en todos ellos habéis hecho proyectos? ¿O habéis hecho proyectos en más países, aunque no tengáis? Sí, si tuvieses que decir, he hecho proyectos en tantos países, aunque haya sido un proyecto pequeñito, da igual, pero pueda decir, en Trinidad Tobago he hecho no sé. ¿En cuántos países habéis hecho proyectos? Pues al final los 125 países es donde hemos vendido productos. Y entiendo que en cualquier producto donde hayan instalado nuestros dispositivos, Igual han podido se ir para convierte otro en un país. proyecto Cenio. Claro, se convierte en un proyecto Cenio. Bueno, si solo has puesto nuestras fuentes o nuestros actuadores y el resto no, se convierte en un proyecto Cenio, pues no te podría decir. Pero bueno, si consideramos que en cualquier país donde se ha vendido producto Cenio, se ha hecho un proyecto con producto Cenio, pues podríamos decir que son los 125, claro que sí, ¿por qué no? Por los 125. Muy buenas, Icarix Follower, ¿cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos en un nuevo tutorial sobre el fabricante Cenio, en esta saga de tutoriales donde os estamos acercando los dispositivos más interesantes del fabricante Cenio. Y en esta ocasión tenemos un nuevo dispositivo que enseñaros, que es un detector en radiofrecuencia. Pero antes de empezar con este equipo,
quiero recordaros que al inicio de este tutorial habéis visto un fragmento de una entrevista que hemos hecho a Isis Palomares, que es la directora de Marketing, Soporte y Proyectos del fabricante Zenio. Aquellos que, bueno, pues hayan dado con este tutorial de primeras, pues que sepan que tienen toda la entrevista viendo los tutoriales de inicio a fin, es decir, uno a uno, vamos poniendo un fragmento, un cachito de esa entrevista donde preguntábamos cosas muy interesantes al fabricante Zenio, y así vais a saber un montón de cosas sobre este fabricante. También deciros que en nuestro canal de YouTube tenemos una lista de reproducción solo exclusivamente de dispositivos Zenio, así que si sois fans de lo que es Zenio, pues tenéis ahí toda una lista de reproducción que iremos con el paso del tiempo poniendo cada vez más tutoriales para que esa lista de reproducción sea lo más grande posible. Así que todos los frikis como yo que tenéis curiosidad por conocer los dispositivos de Zenio, que sepáis que lo tenéis todos en esa lista de reproducción de nuestro canal de YouTube. Además lo estoy haciendo de forma de que quiero meterle pruebas y ensayos y cosas muy divertidas para que no sea el típico tutorial donde ahí os suelto una chapa y para que, bueno, no. Va a ser divertido, va a ser emocionante, y donde cualquier cosa que se nos ocurra así loca para hacerle una prueba a un dispositivo, os aseguro que lo vamos a hacer. Vamos a empezar ahora con el unboxing. Tenemos un dispositivo, pero como veis en nuestra mesa tenemos 3 cajas, 3 referencias, y diréis, bueno, si tenemos un solo dispositivo, ¿por qué no va a hacer falta lo que son 3 referencias? Pues bueno, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. En primer lugar, vamos a empezar con este. Este es el detector que es en radiofrecuencia, ¿de acuerdo? Bueno, como todos los detectores o todos los elementos que tienen, hay que tener cierto cuidado sobre ellos. Zenio, el embalaje es muy diferente, el cartón del embalaje es muy diferente. Este, por ejemplo, sobre este. Este va a llevar, bueno, os lo voy a adelantar, un cajillo para el detector. Pues bueno, esto es un embalaje muy simple, un cartón pues muy sencillito, muy endeblito. Pero claro, este tiene que proteger, entre otras cosas, la óptica del detector que tenemos aquí. Por tanto, pues el embalaje es mucho más resistente que otro tipo de embalajes que puede dar, por ejemplo, Zenio. Este es nuestro detector, chicos. Aquí lo vemos que viene con una pegatina en color negro, que lo que hace es tapar la óptica o lente de Fresnel, que va a evitar que se pueda arañar, que le pueda entrar el polvo, sobre todo que se pueda arañar, ¿de acuerdo? Arañar. Porque os recuerdo de otros tutoriales que la lente de Fresnel para nosotros es fundamental, porque es la que va a captar toda la radiación infrarroja, porque esto es un detector PIR, para lo que es la detección de movimiento-presencia. Aquellos que no recuerden o no sepan mucho sobre el tema de detectores, recordaros que ya hicimos un tutorial sobre Zenio donde hablábamos de todas estas cosas. Así que os invito a ver el tutorial anterior del dispositivo Zenio, donde os lo explico totalmente claro y preciso qué es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar o diseñar una instalación con un dispositivo en tecnología PIR para hacer detección de movimiento o presencia. Vale, lo que voy a hacer ahora es quitarle la tapa. Le voy a quitar la tapa, pero no la voy a arrugar, no la voy a tirar, no la voy a romper, porque luego cuando acabe de hacer el tutorial voy a guardar el dispositivo y le tendré que poner de nuevo lo que es la tapa. Bueno, esto es una simple pegatina que lo protege del polvo. También sirve esta pegatina para protegerlo en caso de que tengamos que colocar ya el dispositivo en obra y no queramos ponerlo en marcha. Pues esta pegatina también nos sirve para protegerlo del polvo, de la suciedad, de que los pintores estén pintando el techo y no queramos que nos pinte la óptica, que suele pasar mucho. Pues bueno, esto también nos sirve como protección. No tenemos por qué quitarlo en el momento en que lo vayamos a instalar, sino que lo podemos incluso quitar ya en el momento de realizar la puesta en marcha. Eso sí, en la puesta en marcha, en la programación y en las pruebas que hagamos, no hace falta quitar la tapa sí o sí, porque si no, no vamos a poder hacer las pruebas, no va a detectar nada, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante que podemos detectar es esta pegatina que tenemos aquí, o esta lámina de plástico que entra dentro de lo que es el equipo. Esta lámina de plástico es una lámina que lo que hace es activar o desactivar la batería, la pila que tiene internamente el detector, el equipo. De esa forma podemos tener embalado lo que es el detector sin funcionar, sin que esté la batería conectada. Esto lo habéis visto en un montón de juguetes, en un montón de dispositivos electrónicos que llevan su batería incorporada,
pero hasta que no le vas a hacer uso, no tiras de la lengüeta para que ya la batería se conecte y puedas hacer que funcione el dispositivo. Yo una de las cosas que recomiendo es que la pegatina esta, cuando se la quites, la guardes en el embalaje o te hagas de una cajita donde suelas guardar alguna de ellas. ¿Por qué digo esto? Pues porque si en algún momento determinado tienes que quitar el detector porque hay que hacer una reparación, hay que hacer cualquier cosa en proyecto, en obra, pues tú puedas volver a poner lo que es esa lengüeta, dejarla puesta y se desconecta lo que es la batería del detector. Puedes decir, bueno, para eso le quito la pila o le quito la batería y después ya se la pondré. Lo puedes hacer. Pero a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado es que he solido quitar, he quitado las baterías a los equipos y después no sé dónde he puesto la batería. Me ha pasado. Por tanto, yo lo que hago es la lengüeta la quito, la dejo en su mismo embalaje, pero la batería que es para este dispositivo, pues la dejo en su interior, ¿de acuerdo? Quito y pongo el plastiquito este. Vale, luego tengo estas dos lamas que tenemos aquí, que estas dos lamas o muelles con resorte es para poder, una vez que colocas el equipo en falso techo en un cajillo universal, pues el retenedor que tiene para poder sujetarse en ese cajillo universal o en ese techo desmontable o ese falso techo, ¿de acuerdo? No sé qué nombre tiene esto, no sé, ahora mismo no caigo qué nombre se le pone a estas lengüetas. No sé, pero bueno, todos conocemos estas lengüetas, es un muelle que simplemente lo echamos para atrás, hacemos fuerza y lo metemos en el agujero donde queramos colocar el detector y cuando abrimos, por la fuerza del muelle, se queda totalmente sujeto, ¿de acuerdo? Para que no se caiga. Luego simplemente para desmontarlo, te coges un poquito de aquí del aro exterior, tiras para afuera y aunque veáis que tiene estos muelles, pues tiene cierta resistencia, pero no tanta como para no traerte el equipo. Hay otro fabricante, ahora que lo digo, que tiene un muelle tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que muchas veces cuando tiras del detector, esto te hace igual que las trampas para los ratones, esto que te pega aquí un muellazo aquí en los dedos y te hace daño. Pues eso suele pasar. Bueno, en este caso no. Tiene un muelle resistente para que no se caiga el detector, pero no tiene tanta fuerza como para hacerte daño en caso de que lo vayas a quitar, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más cosas tenemos en el equipo? Tenemos también nuestro número de serie, ¿vale? Nuestra pegatina con el número de serie, que como ya hemos dicho en otros tutoriales, nos sirve para poder documentar este número de serie en el proyecto y para también poder programar el equipo sin tener que pulsar el botón de programación. Aquellos que puedan preguntarse, que sean nuevos en esto, no hayan visto los otros tutoriales sobre Zenio, digan, oye, ¿y cómo puedo programar el dispositivo sin pulsar el botón de programación? Mirad los tutoriales anteriores sobre Zenio, que os lo explicamos cómo hacerlo a través de este número de serie y una aplicación que nos descargamos en ETS, ¿de acuerdo? Que es gratuita y lo podemos hacer y es súper sencillo. Vale, ahora tenemos nuestra ficha técnica. Vamos a ver nuestra ficha técnica, nuestro prospecto. Nuestro prospecto. Bueno, lo que sí voy a hacer es mencionar simplemente las características más importantes. Que es un dispositivo en radiofrecuencia a la frecuencia de 868,3 MHz. Es detector de movimiento a través de tecnología PIR, infrarrojo pasivo. Tiene contacto antisabotaje, de hecho hemos hecho una prueba sobre esto, luego os la voy a comentar. Rango de detección con un diámetro hasta 6 metros a 2,7 metros de altura. Tiene un diámetro de 6 metros. Hemos hecho también unas pruebas, luego comentaremos sobre ello. Tiene detección dedicada también para el control de climatización. También tiene funcionalidad para aviso de batería baja. Esto es que en caso de que la batería, la pila que tiene aquí, esté baja, pues nos va a mandar una señal y nos va a decir, oye, que la batería está baja, para que le cambie la batería, para que directamente que el equipo no se te quede sin batería sin que tú lo sepas. Bueno, esa dirección de grupo que la pones en el ETS la puedes asociar o a un mensaje de Telegram o a un correo electrónico o a cualquier cosa para que el equipo de mantenimiento o el integrador sepa que esta batería está baja y la puedas sustituir con antelación a que te quedes sin que el equipo funcione. Vale, ¿qué más cosas? Tensión típica 3,6 voltios, que es la batería que tiene. El tipo de batería es un ER14250. Duración de la batería es unos 3 años de duración de la batería.
Y por aquí antes he visto, si no recuerdo más, que es estimación para 3 años, pero para una media de 200 detecciones diarias y potencia de señal media. Es decir, nosotros podemos elegir 3 tipos de potencia de señal, que sea alta, media o baja. Para seleccionar la potencia media, ¿de acuerdo?, en ETS y considerando una media de 200 detecciones al día, que son muchas detecciones, pues la vida media de la batería que tiene puesta es de 3 años. La verdad que está bastante bien, ¿de acuerdo? 3 años de duración, 200 detecciones al día, está genial. Es más, 200 detecciones, este equipo en una habitación de hotel no va a tener 200 detecciones al día, va a tener muchísimas menos. Por tanto, está muy bien. El peso son 39 gramos, máxima potencia de transmisión 20 milivatios, temperatura de trabajo entre 0 y 45 grados, de almacenamiento entre menos 20 y 55, humedad entre 0 y 55, tipo 1, clase de protección 3, funcionamiento continuo, alcance 125 metros en campo abierto, tiene un alcance de 125 metros en campo abierto. Luego dentro del interior de una vivienda o de un hotel o de un hospital o tal, pues se reduce el alcance por el tema en función de cómo estén las paredes, si son de pladur con elementos de perfiladería metálica, ese tipo de cosas que suelen reducir el alcance. También hay una nota que es importante, para mí es importante, que dice que por encima de los 35 grados podría reducirse la distancia de detección, para que lo tengamos en cuenta, ¿de acuerdo? Para las pruebas que luego os voy a comentar. Vale, luego tengo el prospecto, en el mismo prospecto me dice que tiene un alcance de 6 metros a 2,7 metros de altura y también de 6 metros a 4 metros de altura. Es decir, si lo pongo a 2,7 y lo pongo a 4 metros, el alcance en diámetro es el mismo. Vale, más cosas. Pues poco más. Así como importante, tiene sus instrucciones de instalación, sus instrucciones para la sustitución de la batería, instrucciones de seguridad y notas adicionales. En fin, bueno. Esto es la ficha técnica del detector. Ahora, ¿qué más cosas tenemos? Solamente esto. Ficha técnica y número de serie. Vale, lo vamos a dejar en la misma caja, todo. Y vamos a abrir la siguiente caja. Bueno, voy a dejar esto aquí abierto, que es esta. Esto es el cajillo donde podemos colocar el equipo, ¿vale? Este cajillo viene con sus tacos y sus tornillitos, ¿vale? Para colocar el cajillo. El detector, pues simplemente entra dentro del cajillo, colocamos el detector, lo metemos dentro del cajillo, ¿de acuerdo? Y, en fin, y atornillamos el cajillo a la pared. Esto es para que lo podamos poner en formato superficie. Bueno, también lo podría poner empotrado haciendo un invento, pero bueno, este cajillo es de formato, si no recuerdo mal, de superficie, ¿ok? Aquí en el centro tiene lo que es el orificio para los tornillos y aquí en la parte central el orificio por el cual pues puede entrar, pues no sé por qué me va a servir ese orificio. Porque cable bus no necesita. A lo mejor este cajillo es un cajillo que tiene Zenio estándar, que puede ser para distintos dispositivos con detección de movimiento que sí van a tener cable bus. Por tanto, en el orificio central te han dejado el orificio para que por aquí pueda entrar el bus. Me va a servir el mismo cajillo seguramente para distintos modelos del detector, con bus y sin bus, ¿de acuerdo? Este, como es de batería, no me hace falta simplemente coger nada más que lo que son los tornillos y listo, no me hace falta nada más, ¿ok? Vale, voy a guardar esto. Bueno, el detector también tiene una ficha técnica, perdón, el detector, el cajillo universal, que es esta ficha técnica que me sirve para especificarme cómo lo debemos de colocar, cómo lo debemos de montar. Bueno, aquí estoy viendo que es un montaje en superficie, cómo se colocan los tornillitos, cómo se colocan los tacos en la pared, en fin, instrucciones de seguridad y ese tipo de cosas. También te da las dimensiones de los tornillos que tienen puestos. Bueno, interesante. Ok. A mí una de las cosas que me gusta es que cuando tengo, por ejemplo, que colocar 10, 20, X modelos de la misma referencia, me gusta guardar una ficha técnica. Aunque esto lo podéis
descargar de la página web siempre del fabricante. Pero a mí me gusta siempre un papelito de cada modelo, guardarlo y archivarlo en un archivador. Y ese archivador es el que tengo luego yo en la obra. Cuando tengo que consultar cualquier cosa, pues tiro del archivador y abro el documento, el papel. Porque no sé, me gusta más leer el papel que mirar el PDF, que estás leyendo en PDF. Será llamarme manioso, pero la verdad que me gusta me gusta más el documento en papel que mirarlo en un PDF en el ordenador, ¿vale? Vale, y por último tenemos esto, que es fundamental. Esto es el acoplador de medios. ¿Qué es el acoplador de medios? El acoplador de medios es la pasarela que me va a transformar la señal en bus, que conecto aquí el bus con mi clema bus, pues es la pasarela que me va a hacer transformar la comunicación en bus con la comunicación en radiofrecuencia. De tal forma que esta pastillita lo que va a hacer es que aquí vamos a conectar el bus con su clema y va a emitir la señal de radio para hacer que, por ejemplo, se programe este dispositivo para mandarle cualquier orden a este dispositivo, al detector de movimiento en radiofrecuencia. Pero cuando el detector de movimiento de radiofrecuencia emita su señal, la va a captar este acoplador de medios y también la va a lanzar al bus. Por tanto, es una pasarela, es un acoplador de medios entre bus y RF, ¿de acuerdo? Dentro de la cajita vienen distintos documentos. Vamos a ver. Viene su número de serie, ¿vale? Porque también esto tiene función acoplador. Puede hacer filtros de telegramas. Eso lo veremos luego cuando veamos los parámetros de TS, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es un dispositivo también que hay que programar. Viene su número de serie, como he dicho antes, son las pegatinas para colocarlo bien en la documentación del proyecto o bien para programarlo de forma remota. Y como documentos viene un documento de advertencia que dice, a ver, atención, el dispositivo suministrado tiene un programa de aplicación de fábrica con la versión arriba indicada. Usar esta versión en ETS5 puede reducir entre 4 y 15 minutos el tiempo de descarga de configuración. Es una nota de advertencia que suele venir en muchos dispositivos de Zenio. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Aquí tengo también la nota de advertencia, pero ojo, la nota de advertencia de el detector de movimiento. Como antes he sacado los dispositivos para prepararme el tutorial, pues claro, habré confundido los papeles y he metido este papel en el acoplador, pero que sepáis que también viene en el detector de movimiento, viene una ficha técnica de lo mismo, el mismo documento de advertencia, lo mismo que puede reducir el tiempo entre 4 y 15 minutos, el tiempo de configuración. Vamos a dejarlo en su cajita, ok, ahí, para no confundirlo. Y luego por último tengo la ficha técnica de el acoplador de medios. Como cosa importante a especificar, pues que tiene un consumo de 6,2 miliamperios, que trabaja para TP256, longitud máxima 254 bytes, antena RF interna, salvado de datos completo en caso de fallo de bus, dispositivo y montaje en el interior de caja de derivación o mecanismos. A ver, ¿qué más? Temperatura de trabajo entre 0 y 55 grados. Aquí el otro era entre 45 grados. Este es 55, este puede estar trabajando a temperatura más calurosa. Temperatura de almacenamiento entre menos 20 y 55. Humedad de trabajo entre 5 y 95%. Dispositivo tipo 1, clase B, IP20. Trabajar en ambiente limpio. Dispositivo independiente del montaje en el interior de cajas de derivación, alcance 180 metros, este es 125 metros el detector, pero el acoplador de medios tiene un alcance de 180 metros. Salvado de datos según parametrización, recuperación de datos según parametrización, 14 gramos de peso y poco más. Así interesante como para destacar. Voy a leeros una nota de instalación que es importante tenerlas en cuenta a la hora que vayamos a trabajar con equipos RF. Nos dice el fabricante, y esto es importante, chicos, el alcance de la comunicación RF depende en gran medida de los materiales de construcción y fenómenos meteorológicos como lluvia y nieve. Hay materiales como el hormigón armado, el ladrillo o las superficies metálicas que atenúan mucho más la señal que las superficies como yeso o madera. Las ondas de radiofrecuencia pueden ser reflejadas por ciertas superficies,
lo cual podría afectar a las comunicaciones. No se aconseja la instalación de dispositivos RF cerca del suelo. Los dispositivos RF no deben instalarse dentro de cajas o cuadros metálicos. Se recomienda que el dispositivo se instale aproximadamente en el centro del resto de dispositivos RF de su línea. Para prolongar la cobertura RF de la instalación se puede utilizar dispositivos bidireccionales parametrizados como retransmisores de dominio. Vale, es aconsejable alejar el dispositivo de fuentes electromagnéticas, teléfonos inalámbricos, balastros electrónicos, microondas, router Wi-Fi, dispositivos Bluetooth, porque bueno, podría crear cierta perturbación que hiciera que el dispositivo no fuera a funcionar. Nosotros hemos hecho una prueba muy curiosa, voy a contarla después, pero me ha funcionado el dispositivo perfectamente. Pero bueno, siempre hay que hacer caso a no las locuras de los chicos de ICANX, sino a lo que especifica el fabricante. Otra cosa es que yo enseñe cosas que hemos hecho aquí simplemente para que sea más atractivo el tutorial, pero siempre hay que hacer caso a lo que especifique el fabricante. Vale, ya tenemos todo esto, vamos a guardarlo y continuamos. Normalmente cuando empezamos instalaciones CANX, lo primero que solemos tocar es instalaciones con cable bus. La radiofrecuencia es algo que de primeras habitualmente no se toca. Pero que no se toque no quiere decir que no sea fácil de hacer. Es muy fácil de hacer. Pero muchos piensan que radiofrecuencia, ondas de radio y todo esto me va a doler la cabeza, es complejo, es difícil o no va a funcionar. La radiofrecuencia es una forma de comunicar los dispositivos vía radio. El funcionamiento se basa en que una corriente eléctrica circula en forma de electrones por un conductor metálico. Este conductor metálico es la antena que lleva el dispositivo. La antena de este dispositivo irradia una potencia que es captada por la antena de otro dispositivo. Que a la misma vez esos electrones también se mueven por esa potencia que ha radiado. Y todo eso luego se transforma en otra corriente eléctrica en ese dispositivo, en ese segundo dispositivo. Las ondas de radio viajan por el vacío a la velocidad de la luz y por el aire casi igual. Una onda de radio se origina dentro de lo que es el espectro electromagnético. Este espectro lo que muestra es la escala donde aparecen todas las ondas que se mueven en ese espacio. Y en esta escala se encuentran todas las radiaciones que se desplazan en ondas. Una cosa a tener en cuenta es que cuando se transmiten dos señales de radio con la misma frecuencia y en la misma zona, eso no funciona bien. Interfieren entre ellas y provocan una recesión confusa. Para evitar la interferencia entre las distintas señales de radio existen normas internacionales y organismos que regulan todo esto para que no haya estas interferencias. Y si esto no se hiciera así, no hubiese un organismo que regulara todo esto, imaginaros un aeropuerto, la torre de control, hablando con los pilotos, la gente metiéndose en las mismas bandas de comunicación, sería un caos. Y ojo, para trabajar en estas bandas de comunicación tienes que tener licencia. Y todo lo que es licencia, tracatrá, hay que pagar. Pero existe una banda para dispositivos sin licencia. Es decir, walkie-talkie, cámaras para bebés, teléfonos móviles, dispositivos KNX. Todos estos dispositivos trabajan en una banda que se denomina ISM, que básicamente lo que significa que es para uso médico, industrial y científico. Los dispositivos que trabajan en esta banda no necesitan licencia, pero ojo, no quiere decir que los dispositivos no tengan que estar homologados, que sí tienen que estar homologados. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es radiofrecuencia en KNX, solo KNX. Trabajamos en la banda de 868 MHz y los valores 0 y 1 se pueden interpretar como pequeñas desviaciones de esta frecuencia. Cuando existen esas pequeñas desviaciones de esta frecuencia es cuando el propio dispositivo está interpretando esos ceros y unos que lleva todo el telegrama, todo el churro del telegrama, para que luego sean interpretados por las distintas órdenes que envían los dispositivos. Y cuando con cable bus podemos enviar 9600 bits por segundo, en radiofrecuencia podemos enviar 16384 bits por segundo. A efectos de topología tendremos en cuenta la misma topología que ya hemos hecho con el bus, es decir, podemos crear un segmento, una línea, colocar tantos dispositivos RF como me permita la topología KNX. Por tanto, yo puedo tener en un segmento de línea o en una línea puedo tener hasta 256 dispositivos sin ningún tipo de problema. Y además tengo una ventaja, y es que no tengo que colocar fuente de alimentación a efecto de darle potencia o tensión a los dispositivos. Simplemente le tengo que dar tensión al acoplador de medios. Por tanto, la fuente de alimentación que alimente el acoplador de medios podrá ser la más pequeñita del mercado. No tengo que poner fuente de 640 ni de 320 mAh ni nada de eso. Podemos encontrarnos en el mercado dos tipos de dispositivos. Aquellos que sean solamente con batería o aquellos que transmitan vía radio, pero necesiten una tensión adicional para su funcionamiento.
Entonces, en que llevan la tensión adicional podemos decir, oye, ¿y qué función puede tener un dispositivo que lleve tensión adicional? Pues bueno, pues puede ser a lo mejor un dispositivo que necesite hacer tipo dimmer, tipo control de persianas, tipo actuador, donde sí es cierto que tengamos que llevar una tensión adicional, pero la transmisión de esas órdenes de hacer que se encienda una luz y se apaga una luz, pues la queremos transmitir mediante un mando a distancia para que sea, por ejemplo, en RF. Y como antes hemos dicho, la duración de la batería de aquellos dispositivos que solamente funcionan con batería dependerá del funcionamiento diario que tenga el dispositivo. Por tanto, en los parámetros de DTS tendremos que seleccionar que el dispositivo, si queremos que tenga una larga vida, que nos dure muchos años, pues que tenga pocas maniobras o poca comunicación con el medio y bueno, aquellos que queramos que funcione continuamente, lo único que vamos a tener que tener en cuenta es que se va a tener que cambiar la batería, pues en menos tiempo. Cuando yo enseño a mis alumnos en mi aula a trabajar con dispositivos RF, una pregunta muy común que suele salir es: si yo tengo dos casas exactamente iguales donde puedo hacerlas con el mismo proyecto de TS, ¿cómo saben los dispositivos que tienen que atender a una casa o a la otra cuando lo hemos programado con el mismo proyecto de TS? Pues eso es así, pues porque cambiamos la dirección de dominio. La dirección de dominio es una dirección que introducimos a los dispositivos cuando estamos creando el proyecto, donde le estamos diciendo que solamente atiendan a la comunicación de esa red. Es como si le estuviésemos diciendo a los dispositivos que son de la casa 1 y a otros dispositivos que son de la casa 2. De tal forma que los de la casa 2 se comunicarán entre los de la casa 2 y los de la casa 1 entre los de la casa 1. Pero esta dirección de dominio es un número, es un churro de número de letras y números y tal. Lo genera automáticamente el ETS o lo puedes generar tú a través de un botón que tiene que lo puedes hacer para que cambie de forma automática. Una vez que vuelca la programación del dispositivo de ETS en el dispositivo, se memoriza esa dirección de dominio. De esta forma, los dispositivos de instalaciones diferentes no se mezclan entre sí. Vale, ahora os voy a hablar de las pruebas de exterior e interior que hemos hecho. La que más mola es la prueba que hemos hecho de exterior, donde lo que hemos hecho es programar el detector de movimiento con la pasarela o el acoplador de medios, de tal forma que solamente el detector detecte movimiento y me lo lance al bus, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho es sacar por la ventana de nuestra nave, sacar lo que es el acoplador de medios, que tiene un alcance de 180 metros. Y hemos cogido el detector de movimiento y no hemos ido muy lejos, y hemos querido comprobar el alcance que tiene el detector a las distintas distancias que lo hemos hecho. Y hemos hecho pruebas delante de edificios, hemos hecho pruebas en distintos cambios de rasantes, sobre todo en una loma que tenemos aquí cerca. Y frente a todas esas pruebas, pues queríamos hacerla de esa manera para comprobar primero si el alcance era el correcto en campo abierto y también para comprobar cómo se comportaba el equipo frente a altas temperaturas, que lo hemos hecho con calor en el exterior. Aquí en verano hace una calor impresionante, y queríamos comprobar sobre todo cómo se comportaba el equipo. Y el resultado de estas pruebas es esto que voy a mostrar. Bueno, chicos, os voy a contar la experiencia que vamos a hacer. Hemos cogido el detector radiofrecuencia de Zenio, que comunica con el acoplador de medios RF que tenemos aquí colocado, ¿de acuerdo? Que lo tiene aquí mi compañero Juan Carlos para hacer la experiencia. Está aquí el equipo. El equipo lo que vamos a hacer ahora es sacarlo por la ventana. Sacarlo por la ventana para que, asegurarnos de que el marco de aluminio y tal, pues no interfiere en lo que es la señal de radio. Hemos puesto lo que es el escritorio de nuestro ordenador grabando para asegurarnos de que los telegramas de encendido y apagado del equipo lo está enviando. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir allí. ¿Veis allí aquellos árboles? Nos vamos a ir allí arriba del todo, donde tenemos un alcance pues cerca de 180 metros, donde vamos a comprobar que el equipo envía las órdenes de encendido y apagado. Y para poder estar comunicando Carlos y yo, donde Carlos va a estar viendo el monitor de bus y yo voy a estar haciendo las pruebas de poner boca abajo el detector para evitar, para que forzar que mande la orden de apagado, pues tenemos nuestro walkie-talkie, que lo tenemos aquí, que lo vamos a coger, y vamos a hacer las pruebas para comprobar el alcance que tiene este detector. No nos vamos a fiar de lo que nos diga el fabricante, vamos a comprobarlo por nuestros propios medios. Así que cogemos el walkie, vamos a hacer primero una primera prueba un poquito más cerca para comprobar que el equipo transmite.
Y si el equipo transmite, nos vamos más lejos todavía. De esa forma vamos a coger luego el mapa de Google Maps para comprobar el alcance, midiendo la distancia, el alcance de Google Maps, para comprobar que el equipo mide o transmite en campo abierto lo que dice su ficha técnica. Luego también vamos a hacer otras comprobaciones por probar si el equipo transmite, por ejemplo, detrás de esos edificios que tenéis ahí. Justamente pasaremos por detrás y veremos si el equipo transmite, ¿de acuerdo? Así que, venga, vamos a hacer esa prueba y vamos viendo. Bueno, chicos, pues ya estamos fuera. Vamos a hacer las distintas mediciones para coger el alcance. Una de las mediciones, bueno, en primer lugar deciros que tenemos la pasarela colocada ahí arriba, el acoplador de medios ahí arriba en la ventana, y vamos a hacer distintas mediciones. Una de esas mediciones va a ser allí justamente en la esquina de aquella nave, ¿ok? Luego lo que haremos es que tomaremos otra medida justamente más para atrás, es decir, detrás del edificio, para asegurarnos si la señal, con eso de que viaja por el espacio, por el aire, pues es capaz de salvar esos edificios, que sospechamos que no. Pero bueno, vamos a hacer también esa prueba. Luego haremos una prueba encima de la loma, ¿de acuerdo? Encima de la loma. Y luego haremos otra también en campo abierto, pero más para allá de la loma, es decir, que no se vean los dispositivos, ¿de acuerdo? Que no esté en una... que no esté uno enfrente del otro, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues también haremos otra, pues justamente aquí enfrente, para comprobar también la distancia que hay aquí enfrente. Para movernos, pues nos vamos a mover con el coche para no tener que pasar por todo el campo este de la loma, porque hemos hecho otras pruebas para poner en marcha el equipo y nos hemos metido por ahí a campo otra vez y no hemos puesto la ropa de bolitas de estas de pinchos, que no podéis hacer una idea. Así que vamos a hacerlo mejor de esa forma. Nos vamos a mover con el coche, subiremos a la loma con una carretera trasera que tiene para acceder a esa parte del polígono industrial y vamos a hacer las pruebas de esa manera, ¿de acuerdo? Venga. Vale, primera prueba, estamos a esta distancia de lo que son nuestras instalaciones. Aquí tengo el detector, aquí, ¿de acuerdo? Voy a avisar al compañero para que me indique si a esta distancia ha recibido los telegramas de movimiento. Yo tengo que esperar lo que es un tiempo, porque el equipo manda la señal cada 2 minutos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esperar, hemos esperado ese tiempo y ahora le voy a preguntar al compañero si a esta distancia me ha captado el equipo. Julio, ¿me copia? Oye, ¿me puedes confirmar? ¿Ha recibido en el ETS el telegrama de que el acoplado de medio ha recibido el mensaje? Sí, que en el ETS está transmitiendo. Ok, gracias. Voy al siguiente punto. Vale, pues con esto quiere decir que a esta distancia que tenemos de aquí a allí, el detector perfectamente envía la señal y el acoplador de medio la recibe. Vamos a hacer otra medición más alejada, pero que haya un edificio justamente delante. A ver cómo se da. Vamos. Vale, chicos, nos hemos alejado más aún. Estamos a, no sé, 100 y pico metros de distancia. Pero, aunque estamos en campo abierto, es decir, tenemos el espacio de aire abierto, no hay paredes, no hay tal, tenemos un edificio justamente enfrente. Es decir, tanto el acoplador de medios como el detector de movimiento no están enfrentados uno enfrente del otro o no están dentro de lo que es el direccionamiento de la señal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comprobar con el compañero si ha recibido los mensajes de detección del equipo a esta distancia. Vamos a comprobarlo. Julio, ¿me escucha? Sí. Oye, ¿me puedes confirmar si ha recibido el mensaje del detector? No recibo nada. Vale, de acuerdo. Vale, con esto confirmamos de que aunque sean largas distancias o sea una distancia de 100 y pico metros, pero como el detector y el acoplador de medios no estén uno enfrente del otro a esta distancia, aunque haya un edificio, es decir, tenemos un espacio abierto, tenemos el aire, el campo, pero como haya justamente un edificio delante, no te va a llegar la señal del detector. Vámonos ahora aquí encima de esta loma y vamos a comprobar si encima de la loma
el equipo es capaz de enviar la señal y llegar a el acoplador de medios, recibir la señal de encendido y apagado del detector de movimiento. Vamos. Vale, chicos, estamos ya aquí encima de la loma, ¿veis? Aquí está la fase alta del polígono industrial. Nuestras instalaciones están allí. Aproximadamente hay unos, según Google Maps, hay unos 150 metros o cosas así. Nosotros hemos estado aquí con el detector, con el equipo, hemos estado haciendo las maniobras de encendido y apagado. Es decir, hemos dejado que envíe, se supone, a los 1 o 2 minutos la orden de apagado, hemos movido el detector para que no detecte, para que envíe la orden de encendido, y ahora le vamos a preguntar al compañero si esta orden de encendido y apagado la ha monitorizado en el ETS, en el monitor de bus de ETS, porque por la ventana hemos sacado lo que es el acoplador de medios, que se supone que ha tenido que recibir la señal del equipo de radiofrecuencia. Vamos a preguntar al compañero, vamos a ver. Julio, ¿me escucha? Sí, te escucho. Oye, ¿has recibido la señal? Sí, confirmo que recibí la señal. Vale, perfecto. Vale, con esto también confirmamos de que hemos recibido la señal del equipo a esta distancia. Ahora voy a hacer otra prueba, que es a esta altura también, pero vamos a poner el equipo oculto. Es decir, vamos a ponerlo más para allá, pegado a aquella pared que tenéis allí. De esta manera no estaría el equipo redireccionado o mirando, como quien dice, a lo que es el acoplador de medios que recesiona la señal en RF, simplemente por probar, ¿de acuerdo? Porque lo que sí quiero tener claro es que cuando nos dicen que la cobertura es amplia, 125 metros, como dice la ficha técnica del detector, o 180 metros, como dice el acoplador de medios, lo que quiero saber es si esa señal de radio que se emite por el espacio, pues esa onda es capaz de salvar lo que es esta loma, ¿de acuerdo? Que los equipos tienen que estar enfrentados uno enfrente de otro, no haber ningún obstáculo por medio. Pues bueno, pues ya lo sabemos a efecto de diseñar un proyecto, ¿de acuerdo? Así que nada, me voy a ir más para atrás, que los equipos no se vean, y vamos a repetir la prueba, ¿de acuerdo? Venga. Vale, chicos, otra prueba. Nos hemos retirado de la loma, si os fijáis, justamente donde están esos coches, donde tenemos el terraplén de la loma hacia abajo. Es decir, nuestra nave está justamente ahí por detrás, ¿de acuerdo? Hemos hecho el movimiento con el detector de movimiento, se supone que ha enviado la señal. Vamos a comprobar si esa señal de radio, al no estar el equipo enfrente de lo que es el acoplador de medios, pues ha llegado a nuestras instalaciones. Vamos a comprobarlo, vamos a ver. Julio, ¿me escucha? Sí. Oye, ¿has recibido la señal? No he recibido nada. Ok, de acuerdo. Vale, no ha recibido la señal de radio, por tanto, aunque tengamos un espacio abierto como este, ¿de acuerdo? Un espacio abierto como este, y tenemos diferentes alturas y tal, la señal no la recibe el equipo porque no está uno mirando hacia el otro. Es decir, como haya algún objeto, algún obstáculo o lo que sea, me estoy dando cuenta que no llega la señal, ¿de acuerdo? Estamos haciendo estas pruebas en campo abierto, porque en campo, es decir, dentro de un edificio se va a reducir mucho lo que es la distancia, pero yo lo que quiero comprobar es la distancia máxima en campo abierto para soluciones, por ejemplo, en naves industriales y este tipo de cosas que tienen mucho espacio abierto para el parking de clientes, de sus trabajadores, de tal. Y da muchas soluciones, da mucho juego el tema de tener un detector en la zona de exterior. Y quería comprobar lo que era la cobertura del equipo. Estos sensores no se pueden colocar en el exterior, pero yo estoy haciendo ahora mismo las comprobaciones de distancia de la señal de radio, ¿de acuerdo? Vale, por ahora vamos a hacer la última, que va a ser justamente enfrente de nuestra nave, y vamos a comprobar si también recibe la señal, que como a esta larga distancia ha recibido la señal, justamente enfrente también tiene que recibirla. Pero vamos a hacer la comprobación, vamos. Vale, chicos, última prueba. Nuestras instalaciones las tenemos justamente ahí enfrente, ¿de acuerdo? Estaremos aquí a unos 40 o 50 metros aproximadamente, ¿ok? Y vamos a comprobar con el compañero que hemos hecho las maniobras de tapar, mover el sensor, y ha recibido en el acoplador de medios que hemos dejado por la ventana, que ha recibido la señal de radio. Vamos a comprobar.
Julio, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Ha recibido la señal de radio? Sí, la recibo. Vale, perfecto. Ok, chicos, pues también prueba favorable a esta distancia sin ningún tipo de problema. Bueno, chicos, conclusiones de la prueba de test del equipo en radiofrecuencia, del detector. Y es que el equipo tiene ficha técnica que tiene un alcance de 125 metros, el acoplador un alcance de 180 metros, y podemos decir que hemos estado a distancia de más de 125 metros, que es el alcance del detector, y hemos sido capaces de recepcionar la señal de radio de el detector, ¿de acuerdo? No hemos dado cuenta que aunque estemos en espacios abiertos, como haya algo que tape lo que es la cobertura, la visión directa entre el detector y el acoplador, la señal no llega, ¿de acuerdo? Aunque estés en un espacio abierto. Eso era una cosa que yo quería comprobar, porque yo me imaginaba la señal de radio como una burbuja que se agrandaba poco a poco, cada vez se hacía más grande, pero no es tal que así. Entonces nos encontramos en que como haya o árboles o edificios o cambios de rasante o ese tipo de cosas, el detector no va a enviar la señal de radio, ¿ok? Por tanto, prueba de exterior. Me doy súper satisfecho con el resultado de la prueba, porque hemos dado cuenta que el detector transmite y a más distancia de la que dice la ficha técnica. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Como veis, las pruebas son muy favorables. Hemos comprobado que el dispositivo siempre comunica cuando está en campo abierto a un alcance considerable y cuando no tiene ningún obstáculo frente a él, ¿de acuerdo? Ahí siempre la comunicación era correcta. Ahora también hemos hecho, luego también lo que hicimos es pruebas en el interior, donde lo que hicimos fue colocar el dispositivo en un mástil, en un palo que tenemos, y hacer distintas pruebas de acercarse, de moverse, de movimientos cortos, movimientos rápidos, y frente a eso os puedo decir que todas las pruebas también han sido favorables, porque en todas las pruebas el detector no ha fallado en ningún momento. En todas ellas el detector nos captaba sin ningún tipo de problemas. Pero luego se me ha ocurrido una locura. La locura era que yo he pensado y he dicho, oye, sabiendo que esto es un detector de movimiento en radiofrecuencia que no lleva cable, yo podría coger y colocarle aquí unos imanes potentes de neonimio y yo esos imanes colocarlos en una superficie metálica para que el detector se quede puesto, que sea de quitar y poner. ¿Os imagináis esto? ¿O imagináis que tú puedas colocar aquí un imán y llevar este detector en tu maleta, en tu bolsillo, en donde sea, para poder lanzarte una señal de alarma, de intrusión? Imaginaros esto en un centro comercial, que quiere un vigilante asegurarse de que alguien no pasa por una puerta. Simplemente coge el detector, lo saca de su bolsillo y con un imán busca una parte metálica y hace ¡plá! Y lo coloca. Así de sencillo. Pues hemos hecho esa prueba. Y aunque, bueno, hay que tener en cuenta que es un campo magnético que le estamos introduciendo aquí el equipo con los sensores que hemos puesto sensores, imanes por todos lados, y que, bueno, esto el fabricante te diría que no lo hiciera, yo lo he hecho para comprobar si funciona. Así que he cogido, le he puesto los imanes al equipo, lo he puesto en una superficie metálica, he hecho la comprobación de si el detector con los imanes me detecta y os puedo decir que el detector enviaba la señal de detección sin ningún tipo de problema. Así que, mirad, tienes un detector de personas, de presencia, de lo que queráis, de contar personas. Podéis hacer cualquier tipo de función de kit y pon sin tener que ponerle cable ni quitarlo. Le pegas unos imanes y a mí me ha funcionado. Y me ha dado ideas para cuando a lo mejor tienes que asegurarte de que no entre nadie en una habitación o cualquier cosa de ese tipo, lo colocas en un sitio oculto y después lo desmontas y te lo llevas a casa. A mí me ha funcionado. Luego hemos hecho otra prueba muy chula y es que hemos abierto lo que es la tapa del detector. ¿Y por qué os digo esto? Porque el sensor tenía el dispositivo tiene una alarma por sabotaje, por así decirlo, que es manipular la tapa de la batería. Entonces digo, bueno, pues yo voy a coger mi destornillador, voy a abrir la tapa para abrir la tapa y ver si puedo sacar la batería. En el momento en que he empezado a aflojar el tornillo, en ese mismo momento ya me estaba lanzando el telegrama al bus de que estaba abriendo la tapa el detector.
Es algo súper interesante, que para el tema del sabotaje está genial. Genial, chicos. El hecho de que tú puedas tener un sensor de que alguien te haya manipulado la tapa del equipo está genial. También para efectos de mantenimiento, cuando mandas a alguien el que te cambie la batería, si imaginaros que el tío te dice, sí, he cambiado la batería, y tú no has recibido el mensaje de que la tapa se ha abierto, puedes predecir que te están engañando, que no han cambiado la batería. Aunque también tenemos un mensaje del estado de la batería, ojo. Pero imaginaros que, yo que sé, que hay una empresa que por mantenimiento, independientemente del nivel de la batería, le vamos a cambiar todas las baterías, todos los detectores una vez al año, por decir algo. Pues la única forma de comprobar eso cuando el detector no te está dando mensaje de batería baja es saber si alguien te ha abierto la tapa. Pues, oye, pues voy a recibir el mensaje de, ojo, cuándo se ha abierto la tapa y cuándo se ha cerrado la tapa, ¿vale? Porque me está dando tanto que hay alarma como que no hay alarma. Vale, chicos, pues vamos a pasar, si os parece bien, a ver los parámetros del acoplador de medios y los parámetros de este equipo, de lo que es el detector de movimiento, para curiosearlo un poco y ver qué funciones tiene, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos. Vale, pues estamos ya en lo que es el proyecto NTS. Hemos hemos descargado la base de datos de los dos equipos, tanto del acoplador de medios como del detector de movimiento, y lo hemos insertado en un proyecto ETS. Estamos trabajando en el panel de topología y estamos trabajando ahí porque quiero enseñaros unas cosas importantes para aquellos que no han trabajado con el tema de los acopladores y ese tipo de cosas, porque si no, cuando inserte el acoplador de medio le puede dar un error y pueden pensar que es que no lo están haciendo bien o tienen un problema de dispositivo o algo de ese tipo. Bueno, en primer lugar deciros que este es nuestro acoplador de medios, ¿de acuerdo? Y esta es, digamos, la línea donde hemos colocado nuestro acoplador de medio. Es decir, esta línea donde hemos trabajado es una línea en RF. Para poder insertar nuestro acoplador de medios ahí, hemos tenido que tener en cuenta que al seleccionar o al insertar la línea, hemos tenido que decirle que nuestro medio de transmisión es en RF, ¿de acuerdo? También importante es que el área, el medio de transmisión va a ser en TP, es decir, la línea principal será en TP, la línea secundaria será en radiofrecuencia. Si veis que a la hora de insertar el acoplador de medios en vuestro proyecto no sois capaces de insertarlo o hay problemas, pues revisar esto porque seguramente el problema lo tengáis aquí, que no hemos especificado bien que el área es en TP y que la línea es, el medio de transmisión es aquí en RF, ¿de acuerdo? También os he dicho en el tutorial que para poder programar distintos proyectos o distintas líneas y que los aparatos de distintas líneas o distintos proyectos no comuniquen los unos con los otros, no haya interferencia, pues se hace a través de una dirección de dominio. Esta dirección de dominio es esta, que genera automáticamente el ETS para cada una de lo que son cada uno de los acopladores. Y en el caso de que queramos generar una nueva dirección de dominio, pues simplemente pinchamos aquí y generará un nuevo código. Cuando programemos los dispositivos, pues una de las informaciones que se cargan en esos dispositivos es esta dirección de dominio. Con esto, lo que estamos diciéndole a cada aparato es que todos aquellos que tengan la misma dirección de dominio tienen que comunicar entre sí. Se van a escuchar, se van a enviar órdenes y todo eso, ¿de acuerdo? Aquellos que no pertenezcan a la misma dirección de dominio, pues serán redes independientes. Vale, vamos a empezar viendo los parámetros de nuestro acoplador. Como veis, nuestro acoplador tiene dos ventanas principales. Una es la ventana TP, que es la ventana, la línea principal, y RF, que es la que tenemos en radiofrecuencia, la secundaria, por así decirlo. Bueno, en la TP vemos que tenemos por un lado los telegramas punto a punto y los telegramas de grupo. Esto quiere decir que en los telegramas punto a punto indica cuando vamos a transmitir directamente a una dirección física, cuando vamos a transmitir a un equipo en concreto. Y los telegramas de grupo pues son aquellas direcciones que tienen que ver con las direcciones de grupo, ¿de acuerdo? Es esa diferencia, direcciones físicas o direcciones de grupo. Y en cada una de ellas pues podemos seleccionar o bien filtrar normal, enrutar todos o bien bloquear todos. La diferencia entre estos, cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En lo que es el telegrama punto a punto, podemos hacer que se bloquee todos los envíos, que se envíen a todos los dispositivos que están puestos tanto en un sitio como el otro, o simplemente aquellos que están en una tabla de filtros. Esto lo vamos a tener tanto para telegramas punto a punto como para telegramas de grupo. Las
opciones son las mismas, ¿de acuerdo? Filtrar normal, enrutar a todos o bloquear todos. Ahora os voy a enseñar una cosa del tema de la tabla de filtros, ¿de acuerdo? Luego también tenemos las direcciones broadcast. La dirección broadcast es la 000, esa dirección de grupo que nunca podemos crear dentro del panel de direcciones de grupo. Pues es una dirección que es la 000 que solamente está destinada a telegramas broadcast. Bueno, pues nosotros podemos desde aquí seleccionar si queremos enrutar todos los telegramas a la dirección 000 o queremos bloquearlos todos. Luego tenemos aquí lo que es la confirmación de los telegramas, tanto de direcciones de grupo como los que se hacen punto a punto. Y en función de las premisas que pongamos aquí, pues tendrán en cuenta, pues o bien lo hacen a todos, o bien lo hacen en función de lo que tengamos en tabla de filtros y ese tipo de cosas. Esto es muy fácil de parametrizar. Es más, yo invito que cuando tengamos, si no estáis muy duchos en esto de los acopladores, que cojáis dos acopladores, que creáis una pequeña estructura, que pongáis algunos dispositivos aguas abajo de esos acopladores y enviéis órdenes de uno a otro y que se escuchen los telegramas y ese tipo de cosas, y modificando todo esto de tabla de filtros y eso, pues veáis el resultado que se consigue al final para tener claro cómo funcionan en sí los acopladores. Una cosa importante que os quiero indicar es que aquí, si yo pincho en el botón derecho y le digo vista previa de la tabla de filtros, aquí aparece pues un PDF, por así decirlo, una ventana de diálogo con todas aquellas direcciones que va a filtrar. Como veis, aquí no aparece nada, pero mirad lo que voy a hacer ahora. Voy a abrir ahora el panel, entorno de trabajo, abrir panel, direcciones de grupo, y le voy a decir a esta dirección de grupo, por ejemplo, a esta, ¿vale? Le voy a decir que pase a través del acoplador. Cuando yo le digo que pase a través del acoplador y hago ahora de nuevo, le pido al acoplador que me muestre su tabla de filtros, como veis, aparece ahora la dirección de grupo que tiene puesta su tabla de filtros que va a dejar pasar, ¿de acuerdo? De esta manera estamos seleccionando las direcciones de grupo que queramos que pase a través del acoplador. Y podemos ver cuáles son las que están activas o no están activas a través de esta ventana de vista previa de la tabla de filtros del acoplador. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Vale, más cosas. Bueno, voy a cerrar el panel de direcciones de grupo. Como he dicho antes, tenemos dos ventanas principales, lo que es para la línea principal, que es en TP, y lo que es para línea en RF. Es exactamente lo mismo, las mismas, digamos, especificaciones, conclusiones que hemos hecho para la línea principal, de que si los enrutamos todos, o lo que viene en su tabla de filtros, o los bloqueamos todos en la línea principal. En la línea secundaria, en la RF, es exactamente lo mismo. ¿Qué consideraciones vamos a tener cuando enviamos información punto a punto o cuando enviamos información de direcciones de grupo? Lo mismo, ¿de acuerdo? Lo especificamos y ya está. Y lo mismo también para la dirección 000, que es la dirección broadcast, que queremos hacerlo, enrutarlo todo o lo bloqueamos todo. Luego también tenemos la potencia de transmisión. Yo lo tengo puesto máxima, ¿de acuerdo? En función de la potencia de transmisión también nos va a dar el alcance. El alcance que vemos en ficha técnica o hemos visto en ficha técnica, que son 180 metros. Yo lo tengo puesto en máxima, ¿por qué? Porque como no es un aparato que tenga batería, la verdad que si está en máxima pues tendrá más alcance, por tanto prefiero tenerlo así. Y luego a la hora de especificar la configuración por el medio, aquí estoy especificando que puedo configurar los equipos o bien por el lado de TP como por el lado de radiofrecuencia, o solamente por el lado TP, por el lado de bus, ¿de acuerdo? Puedo especificar una cosa u otra. Yo lo tengo puesto TP y RF para poder configurar equipos tanto a través de RF que a través de bus TP, ¿de acuerdo? Como veis, es muy sencillito parametrizar lo que es el acoplador de medios. Luego en objeto de comunicación no nos vamos a encontrar nada, porque no hay que enlazar nada en el objeto de comunicación. Simplemente tenemos que especificar qué queremos que filtre y que no filtre tanto en el lado primario como en el lado secundario el acoplador. ¿Esto hay que hacerlo? Yo realmente cuando tengo pequeñas instalaciones y no hay mucho tráfico de bus, yo le dejo que esté todo abierto y no hay ningún tipo de problema. Sí tengo en cuenta la parte broadcast por si no quiero que se programen los dispositivos en una línea que no es la que tiene que ser. Eso sí lo suelo tocar, pero realmente si las instalaciones son pequeñitas, realmente dejas que todo filtre y luego en el BMS o en el web server puedes ver los estados
alejados de todo. Pero cuando ya las instalaciones tienen cierta envergadura, ahí ya tiene que utilizar la tabla de filtros para que no todo pase, no toda la información corra por el bus y haya un bus que realmente haya poco tráfico, porque de lo contrario se te satura el bus y luego tienes problemas de comunicación, de que no llegan bien los telegramas y ese tipo de cosas. Vamos a pasar ahora a ver los parámetros del detector de movimiento, que es este que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos pestaña general, potencia de transmisión. Yo le tengo puesta media, por lo que he dicho antes. Podemos poner mínima, media y máxima. Las pruebas que hemos hecho, que hemos visto que ha tenido un alcance en algunos de ellos hasta de 150 metros, ha sido potencia media. Si yo le doy potencia máxima, aumentará el alcance, pero también va a gastar más batería, que lo tengamos en cuenta. Luego elegimos el color de la lente. Esta lente la tenemos, este fabricante la fabrica tanto en negra como en blanca. Nosotros tenemos el modelo blanco, por eso hemos elegido blanco. Luego tenemos la alarma sensor de manipulación, que es la alarma cuando se manipula la batería. Cuando hemos abierto la pestaña de lo que es la tapa de la batería, pues esa es esta alarma. Luego tenemos habilitado también la alarma de la batería, que es alarma por batería baja. Me va a dar un valor de telegrama de valor 1. Cuando tengamos esa alarma por batería, no nos va a dar el porcentaje de la batería. Esto lo dejo aquí por si el día de mañana los chicos de Zenio quieren hacer un cambio, una modificación o mejorar el dispositivo. Yo la verdad que considero interesante que cuando te mande al bus la información de que la batería esté baja, pues te mande un porcentaje. O ya no en sí que te mande batería baja, sino que te mande el porcentaje del estado de la batería. Hay fabricantes, por ejemplo, fabricantes de alarmas y todo esto que trabajan en radiofrecuencia y que tú estás viendo en la aplicación del teléfono móvil el estado de la batería de todos los dispositivos, porque hay dispositivos que consumen más, consumen menos, que trabajan más, que trabajan menos simplemente porque detectan más pasos de gente en unos sitios que en otros. Entonces, puede quedar muy chulo en una supervisión ver el porcentaje de batería de todos los dispositivos que tienes instalados. Por tanto, yo lo dejo ahí. Yo sé que los chicos de Zenio van a ver este tutorial. Yo lo dejo ahí por si el día de mañana tienen que hacer alguna mejora, que puede ser interesante no recibir el estado lógico 1 de que la batería está baja, sino poder recibir el porcentaje de lo que es la batería. Luego tenemos el Heartbeat de lo que es la confirmación periódica de que el equipo está funcionando. Como vemos, tenemos el rango mínimo a seleccionar es de un día. ¿Por qué está hecho esto así? Pues porque como trabaja con batería, si lo ponemos cada hora, cada 5 minutos, cada 20 minutos, pues no vamos a consumir totalmente la batería. Por tanto, este dispositivo, el Heartbeat de funcionamiento, donde nos asegura que el equipo está funcionando, el periodo mínimo que podemos alcanzar es de un día. Vale, nos vamos a ir ahora a las funciones de detector de movimiento, donde tenemos la sensibilidad puesta 90%, la iluminación del LED de detección, ese LED que se ilumina cuando detectamos cuando detecta movimiento, lo tengo deshabilitado. Por lo mismo, como es un detector de batería, pues merece la pena tenerlo conectado cuando estamos haciendo los ajustes, pero cuando hemos acabado de hacer los ajustes, directamente deshabilitarlo, desconectarlo, ¿de acuerdo? Luego tenemos puesto el control de climatización. Yo le he puesto que sí. Y me habla de unas ventanas de observación, de un tiempo de observación. ¿Qué es esto? Esto es que podemos trabajar sobre los equipos de climatización, luego veremos las opciones que nos da, pero para trabajar sobre estos equipos y para descartar que sean movimientos falsos, detecciones falsas que nos arranquen y nos paren la climatización, aquí lo que nos dice es cuántas ventanas de observación y cuánto tiempo de observación. Esto lo que especifica es que yo voy a tener 3 ventanas, en este caso he seleccionado 3 para explicaroslo, donde cada una de estas ventanas va a ocupar 30 segundos. De tal forma de que yo tengo, por ejemplo, este equipo colocado en una habitación de hotel. Empieza la lectura de la primera ventana durante 30 segundos. Voy a comprobar que en esa ventana durante esos 30 segundos se ha detectado movimiento. Cuando pasa esos 30 segundos va a pasar a una segunda ventana, también de 30 segundos. Y si cuando se detecta movimiento pasa a una tercera ventana de 30 segundos. Yo puedo poner aquí el número de ventanas hasta 255 y puedo poner el tiempo que quiero que tenga cada una de las ventanas. En definitiva es, digamos,
una lógica que ha implantado Zenio en este detector para asegurarnos que cuando arrancamos el clima o paramos el clima sea porque ha habido una detección no falsa, sino que es una detección que se ha acumulado a lo largo del tiempo en distintas ventanas a lo largo de ese tiempo. Y por tanto podemos considerar que si se cumple esa detección durante esas ventanas y durante ese tiempo, pues es que realmente hay una persona ahí y por tanto hará lo que vamos a ver a continuación. Luego tenemos la base de tiempos para el funcionamiento del equipo, que tenemos tiempo de espera, tiempo de escucha y tiempo ciego. ¿Qué es esto? Tiempo de espera. El tiempo de espera es que nosotros detectamos movimiento, encienden las luces y estamos sin hacer nada durante 60 segundos. ¿De acuerdo? Que es el tiempo que vamos a esperar para poder despertar de nuevo al equipo. Una vez que el equipo ha despertado pasados esos 60 segundos, tenemos un tiempo de escucha, que es que vamos a tener 60 segundos, que es lo que hemos especificado aquí, 60 segundos donde el equipo va a estar despierto esperando detectar movimiento en esa franja de esos 60 segundos. En el caso de que detecte movimiento en esa franja de esos 60 segundos, enciende las luces y vuelve de nuevo al tiempo de espera. ¿De acuerdo? Un tiempo que hemos puesto 60 segundos también, donde no va a hacer nada, no va a escuchar nada, va a estar el aparato para ahorrar energía, para ahorrar batería, desconectado. Pasado el tiempo de espera, volvemos al tiempo de escucha. 60 segundos para comprobar que dentro de esos 60 segundos, si se detecta movimiento, se encienden las luces. Y luego vamos a tener un tiempo ciego. El tiempo ciego ya lo hemos explicado en otros tutoriales. En caso de que las luces se apaguen, vamos a decirle al equipo que durante ese tiempo no atienda nada. Recordar que lo decíamos en los tutoriales anteriores, donde hablábamos de aquella realimentación por iluminación o lámparas, que cuando se apagaban las luminarias se enfriaba esa lámpara y eso podía provocar falsos disparos. Bueno, pues ese tiempo ciego para evitar esa realimentación, esos falsos disparos, es ese tiempo ciego que podemos colocar aquí. Yo no tengo puesto ninguno, pero bueno, podemos poner 5 segundos, 6 segundos, lo que queramos en función de las luminarias que haya en la zona de cobertura que vayamos a cubrir, ¿de acuerdo? Por eso, habéis visto en el tutorial, cuando hemos hecho las pruebas exteriores, que teníamos que esperar 1-2 minutos. Son estos tiempos que tenemos aquí. Porque como mínimo, el detector me da 60 segundos de tiempo de espera y 60 segundos de tiempo de escucha. Ese es el motivo por el que teníamos que esperar ese tiempo. Esto está así calibrado, es decir, lo menos que nos da son 60 segundos porque habrán pensado en la batería del equipo, ¿de acuerdo? Cuando esto es un detector con bus, estos tiempos pueden ser menores, se pueden poner menores, pero como esto es un equipo con batería y para evitar que la batería se agote, pues bueno, pues le han puesto estos tiempos que con esto funciona perfectamente el equipo más que de sobra, ¿ok? Si abrimos la pestaña configuración, aquí en envíos vemos qué queremos que haga el equipo cuando detecta movimiento o cuando no lo detecta. Nosotros le tenemos puesto que envíe cuando detecta movimiento un encendido y cuando no detecta movimiento que envíe la orden de apagado. Pero recordar como el otro detector que vimos de Zenio, también podemos enviar una escena o también podríamos enviar un valor de porcentaje, tanto para la detección como para la no detección. Y para el modo especial, que para el tema del clima, nosotros lo que vamos a hacer es enviar o bien una orden de poner el clima en confort, standby, económico, protección de edificio, automático. Podemos enviarlo tanto para la detección como para la no detección y atenderá a esas ventanas que hemos parametrizado anteriormente. Luego, también, ¿cómo quiero enviar una vez que detecte el movimiento? ¿Quiero enviarlo solamente una vez? Pues sí, una vez. ¿Quiero enviarlo periódicamente? Pues bueno, si selecciono periódicamente, tendré que especificar el tiempo que quiero hacerlo periódicamente una vez que detecte el movimiento. ¿Puede ser que sea interesante cuando el equipo lo coloque a una distancia considerable? Pues sí. Pues porque si lo envías solamente una vez, pues puedes encontrarte de que la señal de radio no haya llegado y no lo haya escuchado. Si lo pones periódicamente, pues puede ser interesante activar esta opción cuando colocas el equipo a distancias donde digas, oye, puede ser que no que envíe la señal la primera vez y no reciba la orden de encendido o apagado, pues quiero hacerlo de forma periódica. Entonces, ahí sí es interesante habilitarlo. Y luego también le puedo colocar también un retardo, igual que he puesto un tiempo para enviarlo de forma periódica, también me da la opción de colocarle un retardo una vez que ha detectado el movimiento o una vez que ha dejado de detectar el movimiento.
y no tiene nada más. Es decir, es así de sencillo parametrizar el detector RF de Zenio. Es decir, un acoplador con su detector de movimiento, realmente es que en 5 minutos lo tenemos parametrizado y lo tenemos programado en otros 5 minutos. Es que es súper rentable colocar este equipo. Por tanto, ya te digo, es que no hay poco más que explicar aquí en ETS. Los objetos de comunicación que hemos habilitado para hacer nuestras pruebas, como veis, es el valor binario de encendido y apagado, lo que es el objeto de control para lo que es el clima. Luego hemos habilitado el sensor de manipulación, que me va a dar valor 1 alarma y valor 0 no alarma, es decir, se ha abierto la tapa y se ha cerrado la tapa de lo que es el acceso a la batería del equipo. La alarma de la batería, de si está la batería baja, y el Heatbit, donde me especifica periódicamente que el equipo está funcionando y me lo manda una vez al día como mínimo. Chicos, una cosa que también os voy a explicar es que el acoplador de medios puede también funcionar como retransmisor, como amplificador de señal. Es decir, si tenemos un acoplador de medios donde está cubriendo una zona y queremos que esa zona sea más amplia, podemos especificar que va a funcionar como retransmisor de la señal, simplemente seleccionando el equipo y pinchando aquí en retransmisor. De esta forma le estamos especificando al equipo que puede también, que va a trabajar también como retransmisor de medios de la señal. Bueno, pues esto es todo. Creo que no me he dejado nada del ETS, del acoplador de medios y del detector de movimiento. Como veis, es muy sencillo de parametrizar. Bueno chicos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado este tutorial donde hemos hecho estas pruebas de exterior tan interesantes. Y nada, lo dicho, seguir viendo los tutoriales que estamos haciendo del fabricante Zenio, que tenéis una lista de reproducción donde estamos incluyendo los dispositivos más interesantes del fabricante Zenio, y os espero en el siguiente tuto de esta saga tan interesante que estamos haciendo de dispositivos Zenio. Así que nada, nos vemos en el siguiente tuto. ¡Chao!